Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bueno, vamos a hablar, hermanos, en esta predicación acerca del premio al esfuerzo. La palabra del Señor en diferentes versículos le pide al pueblo, ¿verdad?, que se esfuerce, ¿verdad?, que sea diligente, que haga lo que tenga que hacer de su parte. En muchas predicaciones, no solamente acá, hermanos, sino a través de mensajes que hemos escuchado, hemos oído: hagamos nosotros lo posible y dejemos que Dios haga lo imposible, ¿verdad? Hagamos lo que tenemos que hacer. El Señor en otros versículos dice: levántate y anda. O si no, dile a mi pueblo que haga esto, ¿verdad? Y también habla de la obediencia y de poner por obra su palabra. Entonces vamos a hablar de ese tema, premio al esfuerzo. Y vamos a tomar un versículo en Isaías capítulo 35. Vamos a tomar un versículo de este maravilloso capítulo, Isaías 35. Vamos a tomar dos versículos, el versículo 3 y el versículo 4. Nos dice la Sagrada Escritura: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Hasta ahí dejamos la porción y oramos. Amado Padre, gracias, Señor, por esta bendición que nos permite, Señor, congregarnos. Aún las circunstancias, Señor, del clima, tú, Señor, te has glorificado. Y para los que no han podido venir, Señor, está llegando esta predicación. Gracias a ti, Señor, por poner en el corazón de los oyentes y de los que están viendo, Señor, a través de la televisión de TV Canaán. Gracias, Padre. Oramos en Cristo Jesús para que sea tu Espíritu ministrando, para que sea tu gracia, Señor, hablando, bendiciendo a cada uno, Señor. En el nombre glorioso de Cristo pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo tomando el control y derramando la bendición que tanto necesitamos, Señor, cada día en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Como decíamos, hermano, felicitándole a cada uno de ustedes, también quiero decirles, antes de entrar a la introducción, pensando en la velocidad del tiempo, hay frases como: el tiempo es oro y hay que cuidarlo, hay que apreciarlo. Y pensando en esto, hace 3 semanas estábamos con el bullicio de las fiestas navideñas y con la despedida del año. Realmente estamos a 2 días para entrar y se fue ya la primera quincena del mes.
El tiempo vuela, ¿verdad? Y lo que quiero, hermano, con esto es que tratemos de cuidar y de poner cada uno de nosotros la voluntad firme, el anhelo, el deseo en el esfuerzo de todo lo que pensamos. Hablábamos hace más de un mes acerca de nuestro calendario, preparando nuestro calendario, y hablábamos en los últimos temas del año acerca de nuestra definición, acerca de nuestra posición, de qué nos hemos propuesto. Y uno de nuestros peores enemigos, hermano, es la distracción. Y en la distracción el tiempo se nos puede ir. Por eso le decía, tenemos que tener marcado las semanas, los días, el mes de todo lo que nosotros nos hayamos propuesto. Porque si no, va a venir, ya vino el año, va a terminar el año y quizás vamos a estar en más de lo mismo. Entonces, la palabra que hemos leído nos dice que tenemos que, en primer lugar, fortalecernos, ¿verdad? Fortalecernos en las manos cansadas. Usted sabe que la característica del ser humano es cansarse. Nos cansa todo, aún hasta estar acostado, ¿verdad? Excepto los haraganes. Un haragán puede estar acostado de día y de noche y ese haragán no se cansa porque esa es su profesión. Pero las personas animosas, las personas disciplinadas, ya estar 6, 7 horas en la cama ya no se siente cómodo, ¿verdad? Le molesta. No sé cuántos habremos aquí o de los que nos estén sintonizando que estar en la cama aburre y buscamos algo que nos distraiga, algo que nos atraiga, algo que nos produzca, ¿verdad? Entonces el Señor dice que debemos de fortalecer las manos cansadas y que debemos de afirmar las rodillas débiles. Con este llamado viene el otro versículo que nos dice: decid a los de corazón apocado, decid a los tristes, decid a los desanimados, decid a los deprimidos, decid a los que realmente no están pensando, que tenemos que esforzarnos y que no tengamos temor. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Esa es la promesa de Dios. Ese es el proyecto de Dios. Esa es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien en todo lo que nosotros queramos emprender. Recuerde que todo proyecto, todo desarrollo, todo trabajo que hagamos, lo tenemos que hacer en el nombre de Cristo Jesús y por su palabra. Porque en esto, hermanos, el humanismo está tratando de tomar ventaja, ¿verdad? Predicadores diciendo: tú puedes, ¿verdad? Tú puedes. Descubre, ¿verdad?, el hombre grande que hay en ti. Hermanos, como humanos no podemos nada en cuanto a los aspectos espirituales, en cuanto a la bendición de Dios. En Cristo, dijo Pablo, sí lo puedo todo, porque solo Cristo tiene el poder para que nosotros podamos vencer en la circunstancia. Entonces, por eso, si nos vamos a esforzar, va a ser en el nombre de Cristo Jesús. Porque si no, hermano, por mucho que nos esforcemos, las circunstancias nos van a agobiar, las circunstancias nos van a desesperar, las circunstancias nos van a desanimar, nos van a enfermar y fácilmente podemos quedar postrados sin lograr aquello que nosotros nos hayamos propuesto. Por eso,
Tenemos que trabajar, ¿verdad? Tenemos que disponer, tenemos que buscar la forma conforme sea la soberana y bendita voluntad del Señor. Hay otra porción en el capítulo 65 del profeta Isaías. Vamos a ir al capítulo 65 del mismo libro del profeta Isaías. Y luego que vamos a leer nos dice el versículo 23 y versículo 24. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, oiga bien esta promesa, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Por eso, todo lo que pretendamos hacer, todo lo que deseamos hacer, tiene que ser, hermano, con la guianza de Dios. Esta palabra maravillosa que leemos, no trabajaremos en este año en vano, ni van las mujeres a dar a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamemos en la angustia, en la desesperación, responderé yo, dice el Señor. Y mientras aún estemos hablando, yo habré oído. Ahí podemos ver la atención de Dios, el deseo de Dios, el amor de Dios para manifestarse en lo que nosotros hayamos decidido hacer en este año. Y podemos, hermano, ver ejemplos por las cuales vienen las consecuencias, por las cuales vienen los problemas. Pero en todo problema, aún en la aflicción de Job, oiga bien, nunca fue para destrucción de Job. Dios siempre tuvo una palabra para decírsela a Satanás: cuidado con Job, haz esto, pero cuidadito, aquí te pongo el límite. Entonces, hermano, yo no sé cuántos de los presentes, por las diferentes circunstancias, podemos sentirnos agobiados, podemos sentirnos quizás un poco desanimados o muy desanimados. También quizás podemos tener sentimientos de conmiseración, ¿verdad? Por lo agobiado que nos sintamos. Pero la palabra de Dios nos está diciendo otra cosa. La palabra de Dios, hermano, está animándonos, está exhortándonos, está presentándonos el plan de Dios. Y por eso debemos de prestar atención. Por ejemplo, en el capítulo 6 del libro de los Jueces está la historia que comienza con la vida de un hombre llamado Gedeón. Todos, la mayoría de pueblo de Dios, como hijos de Dios, conocemos los milagros en la vida de Gedeón. Conocemos, hermano, la condición en que estaba el pueblo en los tiempos de Gedeón. Y me gusta cómo inicia la historia. Dice el capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Note usted, los hijos de Israel hicieron lo mal. Y claro, cuando nosotros como creyentes en Cristo Jesús nos desviamos de la verdad, nos desviamos, hermano, de los mandamientos, es porque estamos en desobediencia. Y tarde o temprano
van a venir las consecuencias. Dice, hermano, que por 7 años, 7 años no es poco, 7 años es bastante, pero aquí vemos, hermano, que la nación de Israel cayó en el paganismo, en la idolatría, en la desobediencia. Pero como siempre, Dios tiene planes. Los planes de Dios es libertar, los planes de Dios es restaurar, los planes de Dios es perdonar, los planes de Dios, hermano, es bendecir a los que creen en su palabra. Y la nación de Israel, aunque había caído en la idolatría, aunque había caído en el paganismo, aunque habían caído en la desobediencia, pero siempre en la profundidad de su espíritu, en el anhelo de su alma, ellos creían en Dios. Y hay algo, hermano, que nos dice la Escritura en este capítulo 6, dice el versículo 7: cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Cuando Dios, hermano, va a derramar su bendición, Él va a poner sus formas, Él va a poner sus condiciones. Después de 7 años, una de los énfasis aquí, cada uno de nosotros debe de reconocer su condición. Cada uno de nosotros debe de reconocer el estilo de vida que estamos viviendo. Y cada uno de nosotros debe de darse cuenta las circunstancias. No solamente preguntarse y seguir con lo mismo, sino, hermano, reaccionar, reflexionar. Bueno, ¿y este problema cómo tiene que terminar? Tenemos nosotros que clamar a Dios. Tenemos nosotros que pedir a Dios. Tenemos nosotros que orar a Dios, ¿verdad? Y estar conscientes de la circunstancia. Entonces Dios oyó cuando ellos clamaron. Y dice que les envió un profeta. Y este profeta les recordó lo que ellos no desconocían. Ellos conocían muy bien la historia desde que Jacob o los hijos de Jacob por medio de José llegaron a Egipto, y todos los años que estuvieron cautivos, y cómo Dios obró, hermano, a través del liderazgo de Moisés, y cómo ellos entraron a la tierra prometida a través de Josué. Entonces ellos no desconocían cómo Dios había venido obrando en ellos. Ese milagro, hermano, de que Dios haya partido el mar en dos y que solo hayan pasado ellos como exclusivos de Dios, y que el ejército de Faraón, cuando quiso entrar, ¿verdad?, Dios lo aniquiló por completo. Por eso, hermanos, ese aspecto histórico en el libro de Éxodo, ¿verdad?, y que nosotros lo cantamos y que nosotros, hermanos, lo proclamamos, de esa maravillosa acción de Dios, que nadie puede hacer esas cosas sino solamente el Dios Todopoderoso. Solamente el Dios Todopoderoso. Entonces, este profeta, ¿verdad?, le recalca y le dice cuál fue la razón de que Dios obró. Y la primera razón fue porque ellos clamaron. El Señor dice en el libro de Éxodo: yo he oído el clamor de mi pueblo, yo he escuchado el llanto, yo he escuchado su llorar, yo he escuchado su gemir. Y por eso Dios le encomienda a Moisés lo que tiene que ir a hacer a Egipto. Entonces, ahora, no excusas directas, ¿verdad?, sino pretextos también. Moisés no ignoraba el poderío de Faraón, porque él conocía también quién era Faraón.
Y le dice Moisés, ¿verdad? Hablando de su incapacidad, de sus límites humanos. Le dice, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por la que no quiere ir? Pero Dios le dice, no temas. Yo voy a estar ahí. Yo me voy a glorificar en Faraón. Amados hermanos, esto tenemos nosotros que tomarlo muy en cuenta. Si habremos de tomar retos, si habremos de querer lograr algo, el enemigo de nuestra bendición, el que se va a interponer entre Dios y nosotros, el diablo va a estar ahí siempre. No solamente, ¿verdad? Con cosas que nos puedan estremecer, sino también usando a personas para desanimarnos, para que tratemos nosotros de conformarnos o cualquier otra cosa que nos puedan decir. Pero por eso tenemos que conocer lo que dice la palabra del Señor. Recuerde que a Dios nadie lo ha vencido ni lo vencerá jamás. Él venció todas las guerras que ha tenido y por medio de Cristo Jesús, dice la palabra, Él nos ha dado la victoria. Él nos ha dado la victoria. Pues Él le dio la victoria a la nación de Israel. Pero en los tiempos de Gedeón, en este libro de Jueces, hay porciones muy relevantes, como dice, que Dios no estaba bendiciendo a Israel por la condición de ellos. Dios no se estaba manifestando como ellos, ¿verdad?, habían visto anterior. Y hay algo en estos versículos que dice, escaseaba la palabra de Dios. Escaseaba la palabra de Dios. Y cuando escasea la palabra de Dios, también, hermano, la presencia de Dios no está con nosotros. Por eso, Dios y su palabra, la palabra y Dios. Por eso usted, amado hermano, a la luz de la Biblia, es la única fuente donde nos podamos edificar, donde nos podamos restaurar, donde nos podamos fortalecer, porque conforme la Biblia nos hable, así va a ser, hermano, nuestra reacción espiritual. Entonces vemos cómo el profeta exhorta a la nación de Israel. Y hay porciones, por ejemplo, cuando le dice, os dije yo, soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, dice el versículo 10 del capítulo 6 de Jueces. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Qué detalle más importante? Dios siempre está observando nuestras actitudes. Dios siempre está observando nuestra forma de trabajar, nuestro estilo de vida. Llegó el ángel, ¿verdad? Y esto, hermano, me gusta la sencillez con que Dios obra. Volviendo a lo que les dije hace un rato acerca del humanismo. La gente, ignorando muchas veces lo que es la soberana voluntad y lo que es la eficacia, la eficiencia de la palabra, ellos hablan solamente lo que piensan. Y la psicología ayuda. La psicología, ¿verdad?, puede animar, pero recordemos que toda palabra humana es palabra temporal. Toda, hermano, consejo humano puede servir temporalmente. Y lo único que permanece, como está escrito, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Es la palabra de Dios. Entonces vino el ángel y se pone a observar
Bueno, estaba observando el esfuerzo, estaba observando la inteligencia, porque Gedeón estaba trabajando. Gedeón no era haragán. Hay gente que dice, aquí me voy a quedar y voy a esperar que Dios me bendiga. Si Dios lo hace, Él es Dios soberano, ¿verdad? Yo no voy a decir Dios no lo va a hacer, porque Él es Dios, es soberano. Él escoge y bendice en la forma que Él quiere. Eso es en la soberanía de Dios. Pero hablando de lo humano, ahí estaba Gedeón con gran esfuerzo, con gran dedicación, con gran esmero, sacudiendo el trigo. Y recuerde esto, que después de tenerlo, dice que estaba buscando la precaución donde poderlo guardar, porque a continuación, después de eso, hermano, la Biblia describe cómo los madianitas llegaban a darle con todo. Y por eso dice la Escritura, amados hermanos, que nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Si obedecemos a la palabra de Dios, Dios nos guardará. Y Dios guardará el fruto de nuestro trabajo. Y Dios reprenderá por nosotros al devorador. Pero si obedecemos a la palabra de Dios. Entonces, como estos no estaban obedeciendo a la palabra de Dios, llegaban los madianitas a darles con todo, a recoger la cosecha, ya sea de granos, ya sea de ovejas, ya sea de todo lo que ellos proveían o todo lo que producían. Llegaba el enemigo a darle con todo. Si este año usted se ha propuesto, hermano, agradar a Dios, bien ha hecho. Pero hay que esforzarnos en obedecer la palabra de Dios, porque si no, el diablo va a venir con todo. Y nos vamos a quedar solamente, hermano, cansados del esfuerzo. Nos vamos a quedar, hermano, trabajados. ¿Por qué? Porque el diablo se puede llevar todo. Aunque digamos que creemos, pero si no obedecemos, estamos contradiciendo a la fe. Estamos contradiciendo a la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo, amado hermano? Y espero que los que estén en sintonía de los medios de radio y de TV puedan también entender esto. No se trata solamente del esfuerzo humano, no se trata de la inteligencia, no se trata de la astucia humana. Se trata de que Dios Todopoderoso ponga el escudo, ponga su poder, ponga su gracia, su fuerza, hermano, para que lo que hagamos sea guardado. Entonces dice que después de observar, el ángel de Jehová le apareció. O sea, ya estaba observando, pero se le mostró a él para que él lo viera, ¿verdad? Para que él sintiera quién estaba ahí. Y dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Me gustan las palabras de Dios cuando Él se acerca a los suyos. Por ejemplo, dice la palabra que en los momentos de desánimo, en el capítulo 19 del segundo libro de Reyes de Isaías, dice que Elías, y dice que cansado, muy cansado, se echó o se acostó debajo de un enebro. Y nosotros como humanos, cuando supuestamente tenemos razones religiosas o razones de poder regañar o decirle palabras, ¿verdad?, a alguien, puede ser nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro pariente o alguien, ¿verdad?, que nosotros queramos referirnos a él. Le vamos con todo y le hacemos ver, antes que nada, las razones por las cuales la persona puede estar pasando. Dios ya lo sabía. El ángel de Jehová lo sabía todo. Y por eso
le mandó al profeta para que el profeta hablara lo que tenía que hablar. Pero el ángel, ¿verdad?, no le dice: miren, perversos hijos del diablo. ¿Sabe que es una manía en la gente religiosa? Yo conozco a un hermano, él es predicador y nos conocimos desde niños y dejamos de vernos, y hoy que hemos tenido un acercamiento desde hace 2 años para acá, yo le observé eso, hablando de otras personas. Ah, no, si ese es un hijo del diablo, es que ese no conoce a Dios, es que ese perverso es aquí, es que si no, mira, el infierno se lo puede tragar vivo. Y yo le dije: ¿por qué has agarrado ese vocabulario de maldición? ¿Acaso tú en algunas circunstancias de la vida no has pateado la raya del pecado y te has derrumbado? Y así lo llevé. Y me dice: desde aquella vez que tú me dijiste, voy tratando, y de repente salgo con ese vocabulario y siento que estoy equivocado. Hermano, ya le habían dicho al pueblo de Israel por qué estaba en esa condición a través del profeta. Gedeón no ignoraba. Y entonces le dice: varón esforzado y valiente. Qué bonito, ¿verdad? Que le digan a usted: varón esforzado. Ni la nieve, ni el hielo, ni el frío te pudo detener. ¿No hay nadie aquí? ¿Qué nos pasa, hermano? ¿O qué quiere que le digan? Arruinados. Poquitos vinieron al culto. Y si todos sabemos nuestra condición. Y le dice el Señor, ¿verdad? Cuando la Biblia se refiere al ángel de Jehová, se refiere a la persona de Cristo, dicen los teólogos. Y cuando le dice varón esforzado y valiente, qué bonita esta palabra. Gedeón respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová, oiga bien, mirándole Jehová, le dijo: ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? A veces nosotros, hermano, en el aspecto religioso, andamos tocando puertas por todos lados. Una cosa que se ha vuelto bien viciosa. Que la gente dice: ore por mí, hermano. Usted oye cualquier programa radial y cuando abren las líneas: ore por mí, por esto y esto. Y cuando le preguntan a la gente y se congrega, hermano: no, hermano, estoy muerto, que diga. El que no se congrega está muerto en la indiferencia. Y si le preguntaran: ¿ha leído la Biblia o está leyendo la Biblia? No, hermano, no leo la Biblia. Está muerto también. Los hijos de Dios, hermano, prioridad número 1, ¿verdad? Si vamos a poner pretextos, es darnos cuenta de nuestra condición. Si usted no lee la Biblia, pídale al Señor que le dé capacidad, que le dé inteligencia, que le dé fuerza, que le dé salud para leer la Biblia. Porque la Biblia, hermano, como Dios nos la ha dejado, es para nuestra instrucción, es para nuestro deleite, es para que crezca nuestra fe, es para que nos desarrollemos como hijos de Dios. Entonces,
El Señor le dijo a Gedeón: ve con esta tu fuerza. No le añadió más. No le dijo: aquí voy a derramar la unción y te proclamo y te declaro y te decreto y te empodero. Ese es el humanismo de hoy. Que venga, hermano, un grupo musical y con los sonidos estridentes y que hay un revoluco de emociones y que la gente, aleluya, y empiecen a gritar y caen. Sabe que el prototipo de esas congregaciones solamente es porque llega un conjunto o llega un predicador que les alborota las emociones, pero de Biblia no tienen nada. Y nosotros, hermano, tenemos que leer la Biblia. Le voy a dar un consejo y póngalo en práctica, por favor. Si llega un supuesto profeta a decirle cosas, dígale que por favor le diga de memoria los libros de la Biblia. Ni se los va a saber, se lo aseguro. ¿Por qué? Porque la gente anda corriendo tras el emocionalismo. No se inclina a lo que dice la palabra. Está en problemas el pueblo, está en problemas la familia, está en problemas el siervo de Dios. Hay que volver a la palabra. Porque en la palabra, hermano, está el consejo. Le dijo Dios a Gedeón: ve con esta tu fuerza, así como yo te estoy consagrando, así como yo te he conocido, así con la forma en que estás haciendo, tienes que levantarte, tienes que esforzarte, tienes que dedicarte. Y como siempre, ¿verdad? No va a faltar nuestra forma de ser. No, le dijo Gedeón, mi familia es la más pequeña de la tribu. Somos insignificantes. Pero y que no le está diciendo, hermano, el mensaje para nosotros es que Dios, como le habló a Gedeón, nos está hablando a nosotros en esta mañana. Dios está hablando en esta mañana. Ve con lo que eres, ve con lo que yo te he dado. Desde que creíste y fuiste sellado, dice la Escritura. Y Él nos ha dado su poder, su gracia, su fuerza, su misericordia. A veces creemos que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, pero nosotros no accionamos, no nos desarrollamos, no nos activamos, no nos esforzamos. Y cuando Él le dijo, ¿verdad? Empiezan todas las excusas. Pero ahí, hermano, con todo lo que Dios le habla a Gedeón, el aspecto histórico usted lo conoce muy bien. Al parecer él era solo él. Era la familia más pequeña. Pero cuando sonaron la trompeta de reunión, oiga bien, 32,000 personas, 32,000 hombres vinieron al llamado. Y como Dios cuida mucho de que toda gloria, toda alabanza y toda exaltación se le tiene que dar solo a Él. Y como a veces, hermano, cuando logramos las cosas, a veces creemos por un tío, a veces creemos que por un golpe de suerte, a veces creemos que porque hemos tratado de hacerlo mejor, creemos que por eso hemos triunfado. Nadie triunfa sin la gracia y la misericordia del Dios de los cielos. Nadie. Tiene que ser anulada nuestra astucia, nuestra inteligencia. Y que todo esfuerzo sea, hermano, en emprender algo, en desarrollar algo, sea en el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Y cuándo llevamos a cabo esto? Mire, yo conozco al pueblo, dijo Dios. Con estos 32,000 van a creer que es por la fuerza de ellos. Y puso un anuncio. El que tenga miedo, el que tenga esto, el que sea aquí, el que sea allá, que se vuelva a su casa. Y para que la gente no se burlara de ellos, mire cómo es de cuidadoso Dios. Se les dio el anuncio en la noche y en la madrugada empezaron a hacer las maletas. De escondiditas.
sabe que cuando un hermano ha caído de la gracia, no se va diciendo la razón correcta por qué se va de una congregación. No, por ahí anda de escondidas hablando. Estos se fueron de madrugada y de estos 32,000 le quedaron solamente 10,000. 22,000 se fueron. Diferentes razones. Claro, Dios no obliga a nadie. Dios no le impone a nadie. El hermano William predicaba en el ayuno, William Espinosa, y dijo: ¿por qué tenemos que andarnos escondiendo? ¿Por qué tenemos que andar buscando personas que nos confronte si cada uno de nosotros no debe de ignorar su condición? Cada uno de nosotros debemos de ser responsables, dijo él. Y eso es bueno. Porque a veces, hermano, Dios nos pone a alguien y ni caso le hacemos. Andamos buscando padrino religioso para que haga las cosas a nuestro favor. Si estamos bien, gloria a Dios. Pero si estamos mal, qué bueno es que alguien nos confronte. ¿Me está entendiendo, amado? Entonces, dice, se fueron 22,000 y quedaron 10,000. Y de estos 10,000, dijo Dios, todavía es mucho. Dios puede hacer las cosas Él solo. Pero Él quiere glorificarse en aquellos que tengan actitudes para poderlo agradar, en aquellos que pongamos esmero para hacer las cosas bien. Si usted tiene un privilegio en este ministerio, dele gloria a Dios y oremos siempre para poder agradar a Dios y agradar a aquellos, hermano, tratando de hacer las cosas bien. No porque nos dan un privilegio, hermano, yo estoy haciendo esto, pero no lo hago de corazón, sino porque me han puesto. Más si va a ir a Sala Cuna, que nunca ha querido chinear a sus hijos ni a sus nietos. Una vez estábamos en una conversación con mi papá y hablando de las mascotas, de los perros y de los gatos. Él dijo: allá en el campo yo los perros no dejaba que entraran a la casa y todo. Y dijo también algo más fuerte. Y dijo: yo ni a mis hijos los chineaba. A mí no me gustó chinear hijos. Dijo. Y le engendró 12 hijos a mi mamá. Mire qué estilo de paternidad. ¿Le gustaría ser papá a usted? ¿Así? No, a mí no me gustaría tener un papá así. Porque yo siempre pasaba triste por esa actitud de mi papá. Entonces, hermano, Dios en su paternidad, en su amor, en su gracia, en su misericordia, Él habla para que reaccionemos. Y dice que estando estos 10,000, no era que Dios quería eliminarlo. Si usted tiene un privilegio, amado, a los oyentes que nos están sintonizando, si tienen un privilegio, jamás Dios quiere eliminar a nadie. Pero Él pone las condiciones para ver cómo vamos nosotros a reaccionar. Y le dijo: llévamelos al río. Los vamos a probar, a ver cómo actúan. Y hermano, la mayoría, 9,700 hombres, por el cansancio, por la razón que humanamente hayan tenido, ellos solo se descalificaron. Por eso cuando usted venga a la casa de Dios, jamás esté todo distraído, jamás esté todo descuidado, porque esto cuenta delante de Dios. No es que le vamos a imponer, le vamos a obligar a que apague el celular. Apague el celular si quiere que Dios le hable. Porque si no, eso le va a interrumpir a usted mismo y va a causar interrupción en los demás. Es parte de una educación, hermano. Entonces, cuando llegaron, ¿verdad? Unos se aventaron y lamieron el agua como los perros, dice, ¿verdad? Pero 300 fueron diferentes. Dice que agarraron el agua en su mano
y la llevaban a su boca. Ya me imagino, hermano, usted sabe, cuando uno está con una tremenda sed, Dios conocía la condición física de ellos. Ya me imagino aquellos 9,700 hombres tendidos a la orilla. Pero 300 marcaron la diferencia. Este año, si usted no marca la diferencia, usted no va a salir de lo mismo. ¿Está entendiendo? Tiene que tener una actitud de esfuerzo. Tiene que tener una actitud de dedicación. Tiene que tener una actitud de esmero. Tiene que tener una actitud de responsabilidad. Todo eso cuenta delante de Dios. Porque si usted dice, hoy no voy a ir al culto, hoy no hago esto y esto, y aunque lo piense, procure, aunque sea un versículo diario, léalo, hermano. Léalo. Un ayuno a la semana no lo va a matar, no lo va a destruir. Hagámoslo. Hagámoslo. Para buscar de Dios, para fortalecernos en la gracia, para fortalecernos en los aspectos espirituales. Tengamos esa actitud. Dice que aquellos varones de los 300 estaban, hermano, como llevándose el agua y viendo al enemigo alrededor dónde les iba a caer la pedrada. Y le dijo Dios, con estos 300, suficiente. Multitudes, hermano, proclaman y gritan, ¿dónde está el Dios de Elías? Y dijo un predicador, no, es al revés, ¿dónde están los Elías de Dios? Porque la multitud hace bulla. La multitud, hermano, despierta emociones. Pero el que busca a Dios de manera personal lo halla. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro esfuerzo, esa es nuestra necesidad. Buscar a Dios. Buscar a Dios, amados hermanos. Porque el año que venía ya estamos en él. Ahora, ¿hacia dónde vamos? No todo va a ser color de rosa. Van a venir lluvias de problemas. Van a venir dificultades. Va a venir contienda. Va a venir guerra. Pero tenemos que entender que no tenemos lucha contra o guerra contra sangre, contra personas, sino contra las potestades. Así que, hermano, esforcémonos, dediquémonos, busquemos del Señor, hagamos compromiso con Dios. Y de manera con que Dios hace las cosas. Los 300 hombres con antorcha y con teas. Y la guerra fue de noche, fíjese. Rodearon a los madianitas. Y cuando los habían rodeado, gritaron: por Jehová, por Gedeón, tenemos la victoria. Así nosotros, hermano, en oración, alabemos a Dios, proclamemos la gloria de Dios, exaltemos el nombre de Dios y digamos: por Cristo Jesús, el que murió y resucitó, el que vive, el que reina por los siglos de los siglos, por Cristo Jesús voy a vencer. Por Cristo Jesús. Y el enemigo huirá. Santiago dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Ya está hecho, ya está dicho por Dios. Si resistimos en la gracia, si resistimos en la fe, Dios hará lo demás. Gedeón, que en su corazón y en su mente no concebía que iba a lograr la victoria, pero Dios sí lo sabía. Con esta tu fuerza, no le dio más. Con lo que él era, con lo que cada uno de nosotros hemos creído, con esta Biblia, en la obediencia a la palabra de Dios, eso es todo. Eso es todo, hermano. Nos hemos puesto de acuerdo con los supervisores de sector, los coordinadores de zona, para que a partir del primer día de febrero
proclamemos ayuno por grupos familiares, por sectores, por zona y por distrito. Así que, hermano, desde ya usted se le está haciendo este llamado para que nos involucremos en la oración y el ayuno, para que nos involucremos en la lectura de la palabra. Y el proyecto que tenemos, la necesidad que tenemos, el anhelo que tenemos, dejémoselo a Dios. Por lo que dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, dijo Dios, déjenla por mi cuenta, porque son añadiduras y yo lo hago. Así que, hermanos, esta mañana, si usted ha entendido el mensaje, repitiendo lo que nos dijo el versículo 3 y 4 de Isaías 35. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas débiles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios está hablando. Si creemos, confiemos. Si confiamos, esperemos. Esforcémonos, dediquémonos, consagrémonos para la gloria de Dios, y Él hará. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.